¿Cuántos dan gracias a aquel que nos rescató, que nos recibió y vida nos dio? ¿Puedes darle gracias al Señor? Si Él es digno de suprema alabanza. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de el mensaje que inicié hace 2 semanas, titulado Digno de suprema alabanza. Vamos al Salmo 96, Salmo 96. Versículo 4. En este lugar, en esta congregación, el único que es el objeto y la razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración se llama Jesucristo. Las alabanzas, nuestra adoración, nuestra vida es para Él, no es para nadie más. No cantamos para el hombre, cantamos para Dios. Y de eso se trata, porque Él es el único que es digno de suprema alabanza, nadie más. Todos los dioses que este mundo se ha formado, se ha creado, pues sus seguidores los alaban, sus seguidores se postran ante ellos. Pero la Biblia dice en el Salmo 115 que ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, manos tienen pero no palpan. ¿Usted pudo sentir la presencia del Señor en este tiempo de alabanza y de adoración cuando entonábamos esos cantos para Él? ¿Pudo sentir su presencia aquí en lo más profundo del ser interior? Yo sí, porque esa es la actitud con la que debemos de venir, no esperando recibir nada de Dios, que al final de cuentas Dios nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero la prioridad con la que debemos de venir es para adorarlo a Él, exaltarlo a Él, proclamarlo a Él, reconocerlo a Él, porque Él nos rescató de la vana manera de vivir en que vivíamos, ¿verdad que sí? Así que, aunque Él nos da lo que necesitamos y nos lo da por gracia, pero la actitud con la que debemos de venir a alabarlo y adorarlo es porque Él es digno, Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Y así lo expresó David en el Salmo 96, versículo 4. Él dijo, porque grande es Jehová. ¿Cómo es Jehová? Es grande. Si pudiéramos medir, si acaso se pudiera medir, ¿qué tan grande piensa usted que es Dios? No se puede medir simplemente. Nuestro razonamiento humano es tan limitado que no podemos medir la grandeza de Dios. Dice que los mares los toma así con los 2 dedos de sus manos. Incluso la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no pueden contener la grandeza de Dios. Entonces no hay manera de que podamos en términos humanos medir la grandeza de Dios. Pero sí podemos expresarlo. Y en términos muy humanos, en nuestros términos, en nuestro lenguaje, David lo expresó así, porque grande es Jehová. No había más palabras. Y luego añade diciendo, y digno de suprema alabanza. Es decir, la alabanza que está por encima de todo poder. La alabanza que está por encima de todo y de todos. Es para Él solamente, ¿verdad? Es increíble, inconcebible además, cómo el día de hoy hay quienes, en lugar de alabar a ese Dios que es grande y que es el creador de todas las cosas, alaban a las criaturas antes que al creador. Inconcebible, increíble. Pero pues es gente que no conoce a Dios. Pero quienes conocemos a Dios, podemos decir como decía David, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. El Dios al que usted y yo acabamos de alabar y adorar es un Dios temible, pero no de un temor que viene al corazón de tenerle miedo a Dios, sino más bien es un Dios que demanda y requiere honor, respeto, adoración, honra para Dios. ¿Cuántos honran a Dios? Debemos honrar a Dios. Dijimos hace 2 semanas que la sustancia o la esencia de este salmo que David escribió
tiene que ver con la invitación que David estaba haciendo a toda la gente que podía leer este salmo, a todos los habitantes de todas las naciones en la tierra. Les estaba haciendo David a través de este salmo una invitación a la alabanza, que fuera una alabanza gloriosa y suprema para Dios. La historia registra que David escribió este salmo con motivo de la dedicación del tabernáculo. Ahí en el tabernáculo era donde descendía la presencia de Dios como consecuencia de los sacrificios de adoración que se expresaban para Dios. Entonces descendía la presencia de Dios de manera extraordinaria, pero descendía la presencia de Dios para bendecir a su pueblo. Por eso es que David, de lo más profundo de su corazón, pudo expresar: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Mire lo que dice el versículo 1, desde el versículo 1 del Salmo 96. Dice: cantad a Jehová, ¿qué dice? Cántico nuevo. Yo les decía también hace 2 semanas que el pueblo de Israel cantaba a Jehová un cántico nuevo siempre que Dios hacía cosas nuevas. Siempre su pueblo le entonaba un cántico nuevo que brotaba de lo profundo del corazón. No era un cántico aprendido, era un cántico nuevo que brotaba de lo profundo de su corazón. Y como diario, constante y continuamente, Dios estaba haciendo cosas nuevas sobre su pueblo, constantemente también su pueblo le estaba entonando cánticos nuevos. Por eso David decía: cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, versículo 2. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Mire cómo hay un llamado a ser proclamadores de la salvación del Señor, versículo 3, y luego dice: proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué? Versículo 4 lo dice: porque grande es Jehová. Y esta palabra grande, otra versión la traduce: porque Él es más grande que todos los dioses, porque Él es muy grande, porque Él es grandemente mayor, más que todos los dioses de este mundo. Por lo tanto, Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte de alabanza, que es digno de suprema alabanza y de suprema adoración? En el libro de los Salmos es donde usted va a encontrar la mayoría de los cantos que tienen que ver con la grandeza de Dios, con las alabanzas del Señor. ¿Por qué en el libro de los Salmos? El título hebreo para referirse al libro de los Salmos es son 2 palabras. Sefer Tehilim es la palabra del griego que significa el libro de alabanzas. Salmos significa entonces el libro de las alabanzas. ¿Alguien sabe cuántos salmos tiene el libro de las alabanzas? ¿Cuántos tiene? ¿100 150 salmos. De esos salmos, la mayoría se le atribuyen a David. David compuso, de los 150, compuso 73 salmos. Casi la mitad de los salmos. Asaf, uno de los directores, un cantor de David, se le atribuyen 12 de esos salmos. A Salomón, el hijo de David, se le atribuyen el Salmo 72 y el 127. A Moisés también escribió el Salmo 90. Itán también es uno de los músicos, de los maestros de música en el templo. Fue quien escribió el Salmo 89. Y 12 de los 150 salmos escribieron los hijos de Coré, que eran los cantores de la tribu de Leví. Así que los hijos de Dios debemos expresarle a Dios cántico nuevo que brote de nuestro corazón. ¿Por qué cree usted que todos estos compositores de los salmos, por qué cree usted que compusieron todos y cada uno de los salmos? ¿Por qué cree? Bueno, ellos lo compusieron para expresarle a Dios cánticos de lo que para ellos consideraban que Dios era, conocían a Dios y entonaban y le expresaban cantos por lo que Él es. Pero también lo hicieron para expresarle con cantos lo que Dios representaba para ellos, por lo que Él había hecho, por lo que Él sigue haciendo y por lo que seguirá haciendo. Pero la razón más poderosa por la cual ellos escribieron
Todos y cada uno de estos salmos fue porque Él es el único digno de suprema alabanza. ¿No le parece una razón importante y poderosa? Porque Él es digno de suprema alabanza. Él es grande. Sin embargo, hay quienes tienen un concepto de Dios, de un Dios tan pequeño. Incluso le dicen a los hijos, vamos con Diosito. No, Él es grande. Yo sé, entiendo que es una expresión, ¿verdad? Pero a nuestros hijos hay que enseñarles que ese Dios al que usted y yo alabamos es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, es un Dios que no lo limita nada, es un Dios creador de todas las cosas. Ese es el Dios al que usted y yo necesitamos enseñarle a nuestros hijos que deben alabar y adorar. Un Dios grande. Algunos otros han reducido al nivel de lo humano a Dios y suponen que Dios es como nosotros, por lo tanto pretenden que Dios razone como razona el hombre. Pero Isaías dijo, mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Usted sabe cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Carácter habla de lo que en realidad es una persona, y el carácter se manifiesta de dentro hacia afuera. ¿Sí? Aquí todos nos vemos bien en la mera apariencia, pero nuestro carácter nos lleva a conducirnos de una o de otra manera. El carácter y la personalidad nos lleva a pensar, a actuar de acuerdo a lo que hay dentro en nuestro carácter. Pablo decía a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, que se traduce también hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, mi pregunta es, ¿usted sabe cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Quién me puede decir algo acá? Es perfecto. El carácter de Dios es perfecto. El carácter de Dios es santo. ¿Qué más? Él es fiel, como cantábamos hace un momento. ¿Qué más? Él es amoroso. ¿Él es qué? Apacible, paciente. ¿Sí? Todos esos son parte que tienen que ver con el carácter de Dios, pero tienen que ver con los atributos de Dios. Entonces, cuando alabamos a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza, debemos conocer los nombres de Dios que hablan también de los atributos de Dios. Yo voy a continuación a ir mencionando algunos de los nombres hebreos, están escritos en hebreo, pero dando su traducción al castellano, para que nos demos cuenta que por los nombres de Dios se manifiesta el carácter de Dios para sus hijos. Y cuando tú y yo conocemos que por el nombre de Dios podemos conocer también el carácter de Dios, es una razón muy poderosa para que podamos alabarlo. Así que, número 1, dice la Biblia que Jehová es Jehová Adonai. Ahí va a aparecer en la pantalla para los que anotan, Jehová Adonai, que significa Jehová es mi único y gran Señor. No debe de haber otro Dios en nuestro corazón más que Jehová Adonai. Cualquier persona, cualquier actividad, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón antes que Dios, no es el único y gran Señor en tu vida. No lo quites, déjalo ahí, por favor. Jehová es Jehová Adonai. ¿Qué significa? Él es mi único Dios, no hay otro Dios para ti. ¿Es Jehová tu único Dios? ¿Y es el gran Señor de tu vida? Bueno,
Con estas palabras, reconociendo lo que significa Jehová Adonai, podemos expresarle alabanza, podemos expresarle adoración y podemos expresarle de lo profundo de nuestro corazón, decirle: no hay otro Dios en mi corazón más que tú, Señor. Solamente tú. Tú eres mi único y gran Señor. Si hubiera alguna cosa que ocupa el lugar en tu corazón antes que Dios, eso es idolatría. Ya no, Dios, si no tiene el primer lugar, no quiere otro lugar. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Adonai. Una ocasión, Abraham le hace una petición a Dios, y la petición que Abraham le hace a Dios fue la de tener descendencia. Y lo hizo de la siguiente manera. En Génesis capítulo 15, versículo 2, mire la expresión que usa Abraham. Lo primero que dice en el versículo 2 es: Señor Jehová, es decir, Jehová Adonai, mi único y gran Señor. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole o descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Por eso es que Abraham pudo expresarle: Señor Jehová, o Jehová Adonai, quien eres mi único Dios y el gran Señor que cumplirá su promesa. Dios le hizo una promesa, le prometió al hijo de la descendencia, y la pregunta es: ¿Dios le dio lo que Abraham le pidió, sí o no? Sí, Dios le dio a un hijo que le había prometido. En Éxodo capítulo 3, narra la Biblia que Dios llama a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, y en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 13, dice así: dijo Moisés a Dios: si ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, me preguntan ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Porque iba a llegar ahí Moisés, no solamente con Faraón, sino iba a llegar con el pueblo de Israel y se iba a presentar delante de ellos y decirles: yo tuve un encuentro con el Señor y el Señor me dio esta instrucción. Pero iba a surgir una pregunta muy normal: ¿y cuál es el nombre de ese Dios que te está enviando? Porque en Egipto había muchos dioses. Los egipcios adoraban miles de dioses. Y ahí en medio de esa adoración a muchos dioses estaba el pueblo de Israel. Entonces respondió Dios a Moisés, versículo 14, le dijo: yo soy el que soy. Les dirás: el yo soy me envió. En otras palabras, el único y gran Señor de toda la tierra es el que te envía. David lo dijo de otra manera en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó los mares y los afirmó sobre los ríos. Porque él es Jehová Adonai. Diga conmigo: él es Jehová Adonai. Cuando tú lo expresas de esa manera, lo que en realidad estás diciendo es que él es tu único y gran Señor, aquí en el corazón. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento, porque está ahí la palabra gran Señor, en el Nuevo Testamento la palabra Señor o el nombre Señor es el término griego kurios con cada kilo, que se traduce como amo o el propietario de algo o de alguien a quien se le debe de prestar un servicio. En este caso, kurios se está refiriendo a Jesús. Jesús ha venido a ser nuestro amo, ya que Él nos compró con su sangre. Ahora nosotros somos sus esclavos, por lo tanto le debemos a Dios, debemos a Jesús darle un servicio de adoración. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. ¿Sí le das la adoración a Jesús? Él nos compró con su sangre.
Nadie más hizo el sacrificio perfecto para rescatarnos de la esclavitud en la que vivíamos en el pecado, sino solamente lo hizo Jesús. En la Biblia encontramos, pues, a través de los evangelios, la perfección de Jesús representada en los 10 yo soy. Los voy a leer a continuación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Quién es Jesús? El pan de vida. No es el alimento natural, es el pan que produce vida. Cuando ese pan de su palabra logramos entenderlo y discernirlo en nuestro corazón, produce vida, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Y ese pan que produce vida está en Jesús solamente. Por eso es que con toda autoridad Él pudo haber dicho, yo soy el pan de vida. ¿Sí? 2, Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí te alimentas tú con el pan que descendió del cielo? Si no lo haces, es una buena idea, es un buen hábito alimentarnos día con día de ese pan que descendió del cielo. Así que cuando estamos alabando y adorando al Señor, hay que recordar esto. Señor, gracias, te alabo y te bendigo porque tú eres Jehová mi único y gran Señor, porque tú eres el pan que da vida a mi vida, porque tú eres el pan que descendió a mi vida. Y en ese sentido entonces lo estás alabando y lo estás reconociendo por lo que Él es. En tercer lugar, Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Más adelante dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también Él dijo, yo soy el que da testimonio de ser el Hijo de Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús también dijo, yo soy el buen pastor. No hay mejor pastor que el pastor de pastores. Por eso hay que ir con Él, para que Él nos pueda pastorear, para que Él nos pueda aconsejar, nos pueda consolar. También dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y note usted que dice, yo soy el camino, no un camino. Él dijo, yo soy la vida, no una vida. Yo soy la verdad, no una verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y finalmente Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Así se estaba expresando Jesús en el Nuevo Testamento para representar lo que Él es. Y cuando usted y yo lo alabamos, porque Él es digno de suprema alabanza, al mencionar lo que Él es, que tiene que ver con su carácter, en ese sentido entonces lo estamos alabando. Número 2, otro de los nombres de Dios que manifiestan y expresan su carácter es Jehová el Elión. Ahí está. ¿Qué significa Jehová el Elión? Que Él es el Altísimo, Él es supremo. En otras palabras, Él es el más elevado. Por encima de Él no hay nadie más, ¿o sí? ¿Habrá alguien más por encima de Dios? No, no hay nadie más. Él es el alto y sublime, dice la Biblia. Así que como Él es el Altísimo, Él es el Supremo, Él es el alto y sublime, el que está por encima de todos. Escuche esto, la alabanza y la adoración deben de estar al nivel de su supremacía, no menos que eso. Por eso cuando usted y yo nos acercamos y nos reunimos, podemos cantarle y decirle, tú eres Jehová el Elión, el Altísimo. Nosotros estamos en esta tierra, pero también desde la tierra te alabamos a ti que estás en los cielos, porque eres el Supremo, el alto y sublime. Y cuando tú le expresas de tu corazón estas palabras, entonces tus palabras que salen del corazón llegan a la presencia del Señor como un perfume agradable, como un perfume grato en su presencia. El Salmo 7:17, voy a leer algunos salmos que hablan de Jehová el Elión. El Salmo 7:17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Elión, el Altísimo. ¿Sí? El Altísimo. En el Salmo 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Con todo el corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón están contenidos los sentimientos, las emociones.
la voluntad. Por lo tanto, cuando dice el salmista ahí, te alabaré con todo mi corazón, significa, Señor, te voy a alabar con la vida que tú me has dado, con el gozo que tú me has dado. Mis sentimientos, Señor, mis emociones van dirigidas hacia ti, Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Y luego añade diciendo el Salmo 9:1, contaré todas tus maravillas. ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida, sí o no? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Quién me puede decir algo? Testificar así, en alta voz testificar. Contaré todas tus maravillas. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Sanidad. ¿Qué más ha hecho Dios por acá? Nos ha dado salvación, y eso ya es poderoso poder expresarlo. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Gracias, Señor, porque aún en medio de las tormentas podemos usted y yo experimentar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Porque Él es Jehová el Elión, el Supremo. Entonces dice ahí, contaré todas tus maravillas, versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Elión, Altísimo. Oh Altísimo, Señor. En el 57:2, Salmo 57:2 dijo el salmista, clamaré al Dios Altísimo, Elión, al Dios que me favorece. ¿Sabe que Dios nos favorece cada día? Cada día. De repente yo no puedo entender cómo hay personas que se dicen cristianas y dicen, es que creo que Dios ya me abandonó. Tengo tantos problemas y tantas situaciones difíciles que supongo que Dios me ha abandonado. No, Dios está ahí. No porque no lo sentimos, no porque incluso no porque no lo vemos. Aunque no te veo, Señor, te voy a alabar, porque Él es el que nos favorece. Dice la Biblia que Él abre su mano y bendice a todo ser viviente. Derrama bendición para todo ser viviente. Porque Él es Jehová el Elión, el Dios que nos favorece en todas nuestras situaciones. ¿Quién de ustedes conoce a Jehová el Elión? Yo pensé que iban a gritar a una misma voz todos. ¡Amén! ¿Cuántos conocen a Jehová el Elión, el Altísimo? ¡Amén! ¿Cuántos de nosotros no conocemos el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo, ¿de quién? Del Elión, del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuche esto, mi hermano. Aunque este mundo se esté derribando, se esté deshaciendo, mientras usted y yo habitemos al abrigo del Elión, del Altísimo, y nos mantengamos bajo la sombra del Omnipotente, entonces estamos seguros. Y podemos decir, como dice el versículo 2, confiadamente, entonces diré a Jehová, castillo mío, esperanza mía, en ti confiaré. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén, porque ahí debe de estar nuestra confianza. Y estos son elementos que nos ayudan para poder expresarle a Él que Él es digno de suprema alabanza. Yo quiero que vaya usted haciendo sus anotaciones, porque al final vamos a terminar alabando al que es digno de suprema alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, otro de los nombres de Dios que manifiestan su carácter. Ahí está, Jehová Tsidkenu, que significa Jehová es nuestra justicia. David dijo en el Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Él no solamente es justo, Él ama la justicia. Pregunta, ¿alguna ocasión han sido injustos contigo? Levanten la mano. ¿Cuántas veces han sido injustos contigo? Una, otra vez. Levanten la mano. ¿Han sido injustos contigo? ¿Sí o no? Levántala. Quiero ver manos levantadas. Sí, yo levanto mis manos. Levanto las dos, es más. Pero déjeme decirle una cosa. Quizá las injusticias que han cometido contigo no se comparan con la injusticia con la que trataron a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no teniendo Él ninguna culpa, siendo Jesús una persona sin culpa alguna,
lo subieron a una cruz para morir en ella, después de haberlo azotado casi hasta masacrarlo, ponerle una corona de espinas en su cabeza, enterrándole estando ya crucificado en esa cruz, le enterraron una lanza en su costado, y eso fue injusto, ¿sí o no? Y la injusticia que cometieron con Jesús no se compara con las injusticias que cometen contra nosotros, ¿o sí? No. Porque ¿cuántos de los que están aquí ya los crucificaron? ¿O ya los azotaron? Y a veces cuando sufrimos las consecuencias de nuestro dolor, de nuestras aflicciones, es porque en algunas ocasiones cometemos errores y pecados que lo merecen. Porque Dios nos ama y nos disciplina también cuando desobedecemos. Pero Jesús subió a esa cruz y murió en ella sin haber tenido absolutamente ninguna culpa. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y fue injusto, pero ese era el plan perfecto del Padre para la redención de la humanidad. Así que, como Dios es un Dios de propósitos, Él tenía en su corazón, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que tú y yo pudiéramos experimentar vida y vida en abundancia. ¡Qué tremendo es eso! Pablo dijo en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En nosotros no había obras de justicia que pudieran justificar nuestra redención. No había absolutamente nada, porque éramos pecadores y por ser pecadores estábamos destituidos de la gloria del Señor. Tenía que venir Jesús sin mancha, sin pecado, sin culpa alguna, para que a través del derramamiento de su sangre Jesús pudiera justificarnos delante del Padre. Por eso es que el Salmo 11:7 dice que Dios es justo, Él es Jehová Siquenú, nuestra justicia, y no solamente Él es justo, Él ama la justicia. Así que si alguna ocasión alguien comete alguna injusticia contigo, lleva tu causa al que juzga justamente. Pero a veces queremos hacer nosotros la justicia por nuestra propia cuenta. Pero no, es diferente cuando vamos a aquel que es Jehová Siquenú, nuestra justicia, y Él obra la justicia para nosotros. Hay una familia en la congregación que llegó hace algunos años, y cuando yo me acerqué con ellos a preguntarles por qué razón se habían salido de su congregación de donde venían, ellos me dijeron, es que empezamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Por estudiar la Biblia los despidieron? Sí, dicen, lo que pasa es que empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a darnos cuenta de algunas injusticias ministeriales y pastorales, y fuimos con el pastor a decirle, oiga pastor, creemos que lo que usted está hablando, lo que usted está predicando es injusto. Y él les respondió, aquí se hace lo que yo digo, y si ustedes no están conformes con lo que yo digo, se pueden ir. Oiga, pero es que no es si estamos o no conformes, es que lo que usted está hablando es injusto porque no está en la Biblia. Aquí se habla y se dice lo que yo digo, y si no les parece, ahí está la puerta. ¿Es injusto eso, sí o no? Claro que eso es injusto, sí. Pero Él siempre traerá para nosotros la justicia. Jeremías 23:1, vamos a ir rápido. Jeremías 23:1. Él es Jehová Siquenu, nuestra justicia. Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Versículo 2, por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las cuidaron. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Dios. Y yo mismo recogeré el remanente, que significa un grupo pequeño, el restante, lo que sobra. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que los apacienten.
La palabra apacentar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ustedes lo conocen, ustedes saben, significa cuidar, alimentar, pastorear a las ovejas. Y dice ahí, versículo 4, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Dios. Versículo 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el Señor para tu vida? Nuestra justicia. Así que si alguien te hace una injusticia, comete contigo una injusticia, hay que llevar nuestra causa al que juzga justamente. Número 4, seguimos adelante, otro de los nombres de Dios que manifiestan su carácter. Jehová Kadosh, o Kadesh como se escribe ahí, que significa Jehová es el que nos santifica. La palabra santificar habla de algo que se hace limpio, algo que es consagrado, algo que es apartado y señalado por Dios para su servicio. Y Él nos ha apartado, Él nos ha consagrado, Él nos ha santificado, Él nos ha lavado con su sangre, para que sus hijos, a los que Él ha lavado con su sangre y nos ha santificado, vivamos para adorarlo a Él. Aquel que es el que nos ha santificado, el que nos ha apartado. El libro de Levítico se escribió justamente con el fin de enseñarles cuáles eran las responsabilidades a los levitas. Y entre varias de ellas era conducir al pueblo a la vida de santidad. No solamente ellos debían vivir en la vida de santidad, sino también ellos debían de conducir al pueblo a la vida de santidad. En Levítico 27, dice Levítico 27, santificaos pues y sean santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Saben que la santidad de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios está rodeado de santidad. No hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con el pecado en el trono de Dios. Por eso los levitas hablaban y decían, santificaos, sean santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. Versículo 8, guarden mis estatutos, pónganlos por obra. Yo soy Jehová, que soy quien los santifica. Jehová Kadosh, el que nos santifica. Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Él dijo así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La gente el día de hoy vive cometiendo injusticia tras injusticia, pero llegará el momento en que ellos serán juzgados por el Dios que es justo. ¿Sí? Por eso Pablo le escribe a los corintios y les dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esta es una verdad objetiva, nadie puede dudar de esta verdad. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que hay muchos ya en este mundo, ni los que se echan con varones, que también hay muchos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Qué bueno que el Señor nos rescató de algunas conductas como esas, ¿verdad que sí? ¿No le da gloria al Señor por eso? Porque eso éramos en otro tiempo. Ahora, el problema es que si tú reconoces que el Señor ya te lavó con su sangre, pero sigues en alguna de estas acciones, pues entonces está en tela de duda tu nuevo nacimiento. No sé si me estoy explicando, pero la Biblia es muy clara. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice Pablo, ya habéis sido santificados, consagrados, apartados, ya habéis sido justificados
por aquel que es el Dios justo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Diga conmigo, Jehová es digno de suprema alabanza, porque Él ha hecho justicia para nuestra vida y Él nos ha santificado. Número 5, vamos adelante. Jehová es Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? ¿Tienes paz en tu corazón? Aunque haya problemas, aunque todavía tengas quizá familia que no conoce al Señor, ¿hay paz en el corazón? Esa es la paz que el Señor nos sabe dar. Jehová Shalom. Porque Él es la paz. Él es el que hace la paz y Él es el que nos da la paz. Hay un canto de adoración que es uno de mis favoritos que dice: Jehová, eres dulce paz, eres dulce Shalom, y el amor de mi vida eres tú, Señor. ¿Qué hace usted cuando se presenta la adversidad? Cuando se presenta la prueba, cuando se presentan las dudas, cuando viene la necesidad, ¿qué hacemos? Porque hay quienes en lugar de experimentar la paz, reniegan contra Dios cuando les vienen los problemas o los conflictos, o la enfermedad, o la tribulación, o la muerte de un hijo, ¿verdad? Pero en medio de una situación tan apremiante, tan dolorosa como puede ser aún la muerte de un ser querido, escuchen esto: Él es Jehová Shalom. Él es el único que puede proveernos la paz. ¿Sí? ¿Cuántos tienen calor? ¿Tiene calor? Déjeme decirle que Él es el único que puede provocar en nosotros frescura del Espíritu. Así que gócese, mi hermano. Él es el único. Sí. Hace calor, aquí arriba hace más. Pero le digo una cosa que ya le he dicho en otras ocasiones. Allá hay un lugar que se llama el Seol. ¿Sí? Está más caliente que aquí. Así que vamos a gozarnos, hermanos. ¿Sí? Vamos a, no dejemos de expresarle alabanza y adoración a Jehová Shalom. Debemos alabar al Señor sabiendo que Él es nuestra paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier circunstancia. Y le voy a decir una cosa: las cosas que vienen más adelante no son muy halagadoras. Las cosas que están por venir serán difíciles, pero para los que estamos a la sombra del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, podremos experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Gedeón, uno de los líderes de Israel en el tiempo de los jueces, fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué era lo que estaban haciendo los madianitas? Bueno, el pueblo de Israel se esforzaba por trabajar la tierra, sembrar la tierra, la semilla, de donde les venía la provisión para su alimento, y se esforzaban, cuidaban la tierra. Pero venían los madianitas y les robaban lo que ellos sembraban. Pero entonces una ocasión, de repente, estando Gedeón ahí en la presencia del Señor, Dios le dice: yo te voy a usar a ti para que vayas a pelear contra los madianitas. Y Gedeón, en su incredulidad y en su duda, le dice: yo necesito que me des algunas señales, Señor, porque estos madianitas nos han robado. Mira nomás cómo injustamente vienen, después de nosotros haber trabajado la tierra, vienen y se roban lo que hemos sembrado. Entonces, este hombre llamado Gedeón, en medio de un panorama tan adverso contra los madianitas, él recibe la palabra del Adonai, el único y gran Señor. Recibió la palabra del Elión, del Altísimo, el que está por encima de cualquier circunstancia. Él recibió la palabra de aquel que es justo y obra con justicia. Él recibió la palabra de aquel que es el único que puede proveer Shalom, la paz, y le dijo en Jueces capítulo 6, versículo 23, paz a ti, Shalom para ti, Shalom. Ve y no tengas temor, ve y pelea contra los madianitas y no morirás. Yo les voy a dar la victoria. Inclusive
El ejército de Israel era uno de los ejércitos más poderosos. No solamente era numeroso, era poderoso. Pero para que la excelencia del poder fuera de Dios, Dios le dijo a Gedeón: no vas a ir con todo el ejército de Israel. Te voy a permitir que solamente lleves 300 hombres. Y Gedeón se sorprendió y le dijo: Señor, pero ¿cómo vamos a ir a pelear con un pueblo tan grande como son los madianitas con solamente 300 soldados? Sí, yo les voy a dar la victoria porque quiero que la gloria sea mía y no del pueblo de Israel. Siempre, en cualquier situación, Dios quiere llevarse la gloria, la honra y todo el honor. Por eso a veces Dios obra aún en contra de nuestra capacidad humana, para que entonces podamos decir: esto lo hizo solamente Dios. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy esperando que Dios nos responda por un edificio. Sí. El sábado antepasado fui a ver 2 edificios de 2 iglesias que venden, chiquititas, así como este espacio, como de aquí para allá. Y yo le dije a las hermanas que nos acompañaron, que nos llevaron ahí, 2 edificios así. Yo les dije: miren, yo no voy a sacar la congregación Casa de Oración a otro lugar tan pequeñito como este. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero no podemos acceder a algo menos que esto. O si quieren irse a meter a un huevito, como decimos en México, a una capillita pequeña. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, mis hermanos. Pero yo sé que Dios lo va a hacer para que en todo Él tenga la gloria y se lleve la honra. Y si Dios nos quiere dar un lugar como este o más grande que este, denle el aplauso fuerte a Él, porque Él lo va a hacer. Yo no tengo duda. No tengo ninguna duda. Pero yo no voy a meter a la congregación a un lugar donde vamos a estar incómodos. Los salones de los niños eran pequeñitos. Yo no voy a llevar a nuestros niños a pasar una situación menos que la que ya están experimentando allá, donde hay un lugar. A nosotros nos dio el Señor una palabra profética que estamos creyendo, donde Él dijo, a través del hermano Juan Radamés, Él dijo: yo te voy a dar un Rehoboth. La palabra Rehoboth significa un lugar amplio y espacioso. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, mis hermanos. No lo sé, porque en mi capacidad humana no me permite poder entenderlo. Y luego vemos el precio de los edificios: $1,650,000. Un terreno, $2 millones, y apenas llevamos $5,000. Ni siquiera para el enganche. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, mis hermanos. Pero yo sé que Él es justo, ama la justicia, Él es poderoso, Él es el dueño del oro y de la plata, y Él nos va a proveer para que tengamos un lugar amplio y espacioso. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo hizo con Gedeón, con 300 soldados, y Él se llevó toda la gloria y toda la honra. ¿Puedes darle otro aplauso de alabanza al que es Rey y Señor? Amén. Y una vez que Gedeón y sus 300 soldados ganaron la batalla contra los soldados del ejército de Madián, dice la Biblia en Jueces 6:24 que Gedeón edificó allí un altar a Jehová y ese altar lo llamó Jehová Shalom, porque el Señor les dio la victoria, y cuando hay victoria viene paz al corazón. Isaías 45:2 dice la Biblia: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, dice el Señor. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4, estoy en Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, porque yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, dice el Señor. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová,
ninguno más que yo. Yo formo la luz. ¿Cuántos saben que Él forma la luz? En el principio dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Porque hay poder en lo que Él dice, en su palabra. Yo soy el que formo la luz, yo creo las tinieblas, que hago la paz. También Él es el que hace la paz. Pero escuchen esto, lo que dice al versículo 7. También yo creo la adversidad. Así que si estás en un momento de adversidad, tú puedes ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy en medio de una adversidad que muy posiblemente tú creaste. Pero dice, terminando el versículo 7, yo soy Jehová el que hago todo esto. Si Él es el que hace la luz, el que hace las tinieblas, el que crea la adversidad, escucha esto, también Él es el que nos da la paz. Porque Él es Jehová Shalom. ¿Tienes paz en tu corazón? Y si no, Jesús dijo, la paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Más bien recibamos la paz del Señor. Número 6. Vamos adelante. Otro de los nombres del Señor que nos muestran y manifiestan sus atributos. Él es Jehová Shammah, que significa Jehová está aquí. ¿Dónde está el Señor? Él está aquí en mi corazón. Y si Él está aquí en mi corazón, entonces estamos seguros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor del Señor. Ni lo alto ni lo profundo. Ni hambre ni desnudez. Nada nos podrá separar del amor del Señor, dijo Pablo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque Él es Jehová Shammah, el que está aquí. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 dice, el nombre de las ciudades donde habitaron las tribus de Israel sería llamada Jehová Shammah, el que está allí. No lo podemos ver, no lo podemos ver literalmente. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es, cuando seamos glorificados y estemos en su presencia. Pero aquí podemos experimentar por su Espíritu Santo su presencia, porque Él está aquí. Y dice la Biblia que Él habita, Él mora, Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si sabemos que Él está presente, ¿por qué no alabarlo? ¿Por qué no poder decirle con toda autoridad, grande es Jehová y digno de suprema alabanza? ¿Sí? Aunque estemos atravesando por situaciones difíciles, aunque hace calor, aunque la situación está difícil, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Déjeme decirle que aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, Jehová seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, porque Él es Dios. Su omnipresencia es otro de los atributos de Dios. Es decir, Él está presente en todo lugar. Número 7. Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Es mi Señor sanador. Creo que ahí está un poquito equivocado ahí. Pero la traducción es Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador, puede cambiarle ahí. Dice la Biblia, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Por eso es que hoy tenemos paz en el alma, por eso es que hoy tenemos paz para con el Padre, porque el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros liberados de la enfermedad del cuerpo, pero lo que es más tremendo, de la enfermedad del alma. ¿Cuántos antes de conocer al Señor estaban enfermos del alma? Estábamos enfermos del alma, con amargura, resentimientos, con odios, con celos, con ira, contienda, cosas malas en la mente, en el corazón. Pero cuando Él viene a nuestra vida, entonces viene a traer no solamente paz y gozo, viene a sanar nuestra alma. ¿Cuántos son sanos del alma? ¿Sí?
Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y sigues actuando con celos, amargura, resentimiento, entonces está en tela de duda tu nueva conversión, tu nuevo nacimiento. ¿Sí? Él es Jehová nuestro sanador. Número 8. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. El proveedor principalmente de las cosas espirituales, porque las cosas materiales dice la Biblia que esas vienen por añadidura. Dios prueba la fe de Abraham. Dios le pide a Isaac, que dice la Biblia que era su único hijo, Isaac, al que amaba, y le dijo, sacrifícalo. Y cuando está a punto de entregarlo al Señor, el Señor le dice con autoridad, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que me amas, ahora sé que tengo el primer lugar en tu corazón. Yo no quería a tu hijo, lo que quería era tu corazón, pero ahora tú me lo has demostrado, que yo soy el primer lugar en tu vida. Y ese día, en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, dice la Biblia que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, porque Él es nuestro proveedor. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando tengas necesidad de algo, hay que ir a la presencia de Dios. Porque en el monte de Jehová, ahí estará Jehová Jireh para proveer para tus necesidades. ¿Tienes necesidad de algo? Es posible que estás aquí y tienes necesidad de alguna cosa aquí en tu alma, en tu corazón. Tal vez no tienes paz, tal vez te falta el gozo, tal vez tienes alguna necesidad material. Vamos al monte de Jehová. Ahí es donde Él va a proveer para nuestras necesidades, porque Él es Jehová Jireh. Número 9, Jehová Nisi, que es nuestro estandarte. Él es nuestra bandera. La bandera es símbolo de autoridad y de identidad. Y si tú te dices cristiano o cristiana, Jehová, el Señor, debe de ser nuestra bandera. ¿Sí? Debemos portar la bandera que nos identifique como verdaderos hijos de Dios. Y finalmente, la Biblia dice que Él es Jehová Roí, nuestro pastor. No hay mejor escritura para describir quién es nuestro pastor como el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y es tu pastor, y nada te faltará. Nada nos faltará, porque Él va a proveer todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Ahora ya tiene ahí 10 nombres, son solamente algunos, hay muchos más. 10 nombres que nos ayudan a entender y a comprender los atributos de Dios a través de sus nombres. Ahora vamos a alabarlo. Ahora vamos a decirle lo que Él es y representa para nuestra vida a través de los cantos. Así que quiero invitarle que se ponga de pie, vamos a alabarlo en medio de este ambiente de calor humano. Sí, vamos a alabarlo al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a expresarle de lo más profundo de nuestro ser interior, vamos a decirle, tú eres Jehová Adonai, el Altísimo, el que estás por encima de todas las cosas. Eres el único y gran Señor, eres Jehová el Elohim, eres Jehová nuestra justicia, eres Jehová el que nos santifica, eres Jehová Shalom, nuestra paz, eres Jehová el que estás aquí, eres Jehová el sanador, eres Jehová nuestro proveedor. Eres Jehová mi estandarte, mi bandera, el que me identifica. Eres Jehová el Señor de mi vida y eres el único objeto y la razón de nuestra alabanza. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso de alabanza al Rey? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos, alaba al Señor, exalta al Rey. Todos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es el Señor de nuestra vida. Vamos a alabarlo.